Bueno, me han pedido una charla sobre San José y el tema era libre y la vamos a dar desde la perspectiva San José del Reino de Cristo o también, si queremos más morbo, desde el final de los tiempos. Como aquí tenemos ínclitos doctores, pues con toda prudencia pues haré unos juicios y luego, pues si conviene, pues me corrigen. En la anterior que dio Enrique Martínez, me recuerdan que acabó más o menos con la idea de que si bien San José había sido el custodio, por lo tanto el agente necesario para la primera venida de Cristo, la primera venida mesiánica de Cristo, pues igualmente San José, patriarca del pueblo de Dios, ha de tener necesariamente un papel dentro de esta perspectiva de la segunda venida, que es lo que vamos a intentar pues explorar en una conferencia que en principio estaba diseñada para 1 hora y media y la evitaremos con solo 40 minutos, abreviando. Bien, hay que tener pues una conciencia clara de cómo se manifestaría este final de los tiempos y solo podemos tener un argumento de autoridad, claro, indudable, que es el propio catecismo de la Iglesia Católica, en un texto que el doctor Canals, algunos que habíamos sido sus discípulos, pues repetía y él mismo se sorprendía cómo este texto pues había conseguido entrar en el catecismo de la Iglesia Católica, donde se describe de forma muy sintética cómo ha de ser esa segunda venida. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, una apostasía. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad. Luego todos estos conceptos irán saliendo. Bajo la forma, este misterio de iniquidad, de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Será como un proyecto social, político, un bienestar, algo que va a solucionar, entre comillas, todos nuestros problemas humanos, pero con un precio, que es la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Antes de la segunda venida llegará un pseudomesianismo donde el hombre se glorifica. Curiosamente, esta expresión de la autoglorificación del hombre es como Pío XI en la Divini Redentoris, que es una encíclica que condena el comunismo como intrínsecamente perverso, pues le atribuye, digamos, esta definición. El comunismo es la autoglorificación del hombre, de la humanidad. Por lo tanto, la primera idea es que el reino de Cristo no vendrá como un progreso, dice el catecismo, como un triunfo histórico de la Iglesia, sino que tendrá que pasar por un desencadenamiento final del mal y, evidentemente, siguiendo a Cristo en su muerte y resurrección. Con otras palabras, habrá como un oscurecimiento de la Iglesia hasta incluso llegar a creer mucha gente que la Iglesia ha desaparecido, y luego vendrá el triunfo mesiánico. Bien, ¿qué características tendría este triunfo? Bueno, algunas que incluso parecen contradictorias. San Luis María Griñón de Montfort dice una cosa referida a la Virgen María, que luego asociaremos evidentemente a San José. Dice, la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumarse. Por tanto, María tiene un papel en la primera venida y tendrá un papel en la segunda. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Va a tener un papel
más que preponderante, lo cual tampoco significa que mucha gente se dé cuenta. San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios que escribe, dice algo muy parecido y que nos desvela, digamos, los problemas que tenía el demonio para entender lo que pasaba ahí, con la historia de la salvación, con Jesús, no entendía nada, ese es el gran problema del diablo, que no acaba de entender qué pasaba. Y dice San Ignacio de Antioquía: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su alumbramiento. No lo entendía, esto de la virginidad no entendía, ni cómo se mantenía virgen tras el parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se cumplieron en el silencio de Dios. Luego hablaremos de ese silencio de San José, ese silencio de Dios, que será también muy propio para estos tiempos mesiánicos finales de la segunda venida. Pero bueno, esto ya nos acerca a esta idea de que María va a ocupar un lugar especial, no necesariamente entendible para incluso cristianos y creyentes, y San José parece que en principio va a ocupar menos papel y menos protagonismo, en principio, pero luego veremos que es todo lo contrario. Entonces, no podemos menos que leer un pasaje del Apocalipsis que todos conocemos, en el cual, bueno, se nos dan como unas claves, podríamos complicarlo hasta la saciedad, pero mínimamente el texto es muy conocido. Dice así: apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza, una corona de las 12 estrellas, y estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Y estaba ahí el dragón, la vieja serpiente, esperando devorar al hijo que iba a parir, pero es trasladada al desierto, y nos sigue relatando el Apocalipsis. Se inicia un combate entre San Miguel y el dragón. Bien, aquí muy brevemente, esta mujer, según la patrística, representa tres tipos: uno la Virgen María, otro la Iglesia y otro también Israel, el Israel mesiánico. Por lo tanto, va a triunfar el reino mesiánico, pero el diablo está acechando, y para evitar que devore al fruto de ese parto, va a ser retirada la Virgen, la mujer, al desierto. Esto evidentemente nos recuerda muchas cosas: la huida a Egipto, que acompaña a San José, esa ocultación ante los poderes del mundo de la Sagrada Familia. Bueno, veremos que esto tiene muchas cosas, muchas lecturas. Por ejemplo, se dice, siguiendo el texto, la mujer se retirará al desierto durante 1260 días. Y aquí ya empezamos con los números del Apocalipsis, que todo el mundo se vuelve loco. Pero bueno, haciendo una lectura relativamente sencilla y no queriendo entrar en complejidades, 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio. Ya sabemos que en el mundo judío, una etapa, un tiempo de plenitud, siempre se calcula como 2 tiempos, un tiempo, medio tiempo. Y entonces, como cada día judío es 2 días, mañana y noche, pues 2 tiempos son 4 días, un tiempo son 2 y medio tiempo es 1, por lo tanto son 7. ¿Por qué digo 7? Porque constantemente esto aparece en el Apocalipsis, estas cifras, y más o menos nos dan a entender, insisto, no quiero complicarme, que habrá un periodo anticrístico, una etapa de 7, no sabemos si días, no, si son de 7 años o 7 lo que sea, pero que quedará partido en 2, 3 y medio, por decirlo de alguna forma, de triunfo antimesiánico, anticrístico, en el cual, se nos dice el Apocalipsis, pues triunfará los milagros o pretendidos milagros del anticristo, los prodigios, que la gente tomará como milagros, pero luego a ello le sucederá la persecución de los santos, hasta tal punto que esos tiempos tendrán que ser acortados para que incluso no se pierdan los llamados a la salvación. Y entonces estos 1260 días, que son de desierto, que son de ocultación, digamos, vienen a coincidir con esa
gran triunfo por persecución de anticrística. Y aquí es donde tarde o temprano tendríamos que ver cuál es el papel de la Iglesia y cuál va a ser el papel del propio San José. Bien, de San José, claro, hay una historia de salvación paralela y unida a la Virgen. De hecho, la patrística habla de la segunda anunciación, esto es, cómo, igual que a María, San Gabriel, el arcángel dice, no temas, y le anuncia lo que va a ocurrir. También, de noche, a San José se le aparece un ángel y dice, no temas, y le explica lo que no puede entender racionalmente. Curiosamente, a Zacarías también, que es el marido de Santa Isabel, por lo tanto, el hijo de la madre y padre de San Juan Bautista, también se le aparece un ángel y dice, no temas, y le anuncia que Santa Isabel, en edad avanzada, va a tener un hijo, por lo tanto sería casi un milagro parecido al de la Virgen, análogo, no sé. Pero Zacarías no se lo cree, ¿no? Y Zacarías, como castigo, se queda mudo, no puede hablar, hasta que no nace San Juan Bautista. En cambio, el silencio de San José va a ser un silencio más que elocuente, un silencio abrumador. Lo dice Pío XI, en Día de San José de 1928, de marzo de 1928, decía, este silencio al que debía suceder el grito verdaderamente fuerte, la voz y la gloria de los siglos. Es claro que en San José vamos a encontrar un silencio, pero no es un silencio mudo, es un silencio abrumador, aquel que lo quiera, que en cierta medida lo quiera escuchar, los quiera escuchar. Bien, podríamos hacer algunas reflexiones que luego, en cierta medida, bueno, irán saliendo, y yo creo que Enrique debió hablar de ello, y si nos hablará en la siguiente conferencia, cómo hemos de contemplar esta unión de Jesús, José, María, desde dos perspectivas, desde la gracia, donde evidentemente Jesús es el que tiene la máxima autoridad sobre la Sagrada Familia, y el de la naturaleza, donde San José, va a tener la autoridad sobre toda la Sagrada Familia, sobre el propio Jesús, sobre la propia María. Esto nos llevará luego a una reflexión de esa unión entre Jesús, entre María y San José, incluso cuando pierden al niño Jesús. Esto lo decía Ratzinger en 1992, el día de San José, en un discurso, decía que San José había experimentado la pérdida de Jesús con María, cuando Jesús se pierde en el templo, durante 3 días, y esos 3 días, eso representa, y nos lo dicen los dolores de San José, representa en cierta medida la experiencia del pecado de haber perdido a Jesús en tu alma. Has perdido a Jesús, pero también la muerte de Jesús durante 3 días. Y a la vez también se podía interpretar como en ese momento en que Jesús desaparecerá o la Iglesia se ocultará, desaparecerá visiblemente, no del todo, pero quedará un resto, pues nos quedará María y José. Y en cierta medida, pues esto es lo que tendremos que ir viendo. ¿Qué pasará en esos finales de los tiempos? Bien, hay una cosa que, desde una perspectiva histórica, para San José, para entender a San José, para entender la devoción a San José, debemos entender que es una devoción que ha ido increciendo, que va en crecimiento, lo cual resulta paradójico, porque también, ahora veremos algún texto, y lo hemos visto al principio, si se nos dice que la Iglesia va hacia una muerte humana, un fracaso humano, estrepitoso, etc., la devoción a San José va aumentando, con lo cual es como muy extraño. Solo tiene una explicación, que la poca gente que acabe creyendo, mantenga la fe en esos tiempos, pues, digamos, estará absolutamente inundada, empapada de la devoción a San José.
porque así es como se entiende lo que dicen los papas, ¿no? Más en concreto, León XIII, en la Con Juan Pluris, dice, durante aquellos, es la primera encíclica, por cierto, que se escribe sobre San José, en la historia de la Iglesia, y a esta encíclica le irán sucediendo, pues, otros documentos, muchas, digamos, dedicaciones a San José, como en la liturgia, bueno, varias cuestiones, y claramente estamos en una época, a partir del siglo XIX, donde la devoción de San José está brotando, está rebrotando con una fuerza inusitada. Aparece esta encíclica y dice León XIII, durante aquellos periodos de tensión y de prueba, sobre todo cuando parece que en los hechos que toda ausencia de ley es permitida a los poderes de la oscuridad, es cuando se va a necesitar la devoción a San José. Y hago incidencia en esta expresión, ausencia de ley. La ausencia de ley es la iniquidad, precisamente, es la falta de justicia, es la manifestación de la anomía, de la iniquidad, y por lo tanto, en lenguaje mesiánico, es la manifestación del misterio de iniquidad que prefigura, pues, el misterio anticrístico. Con lo cual, León XIII ya tiene muy claro, y en la misma encíclica dice, la devoción a San José está avanzando a su pleno desarrollo. ¿Cuándo se culminará? Pues al final de los tiempos, justo cuando menos fe haya. Una paradoja, pero Dios actúa así. Y esta manifestación anticrística, este mesianismo que hemos leído del Catecismo de la Iglesia Católica, pues también lo podemos iluminar con el Apocalipsis, con interpretaciones más o menos canónicas que han repetido muchos padres y por lo tanto no se puede interpretar, pero bueno, la interpretación es muy limitada, como ese dragón, ese mal, digamos, dará su autoridad a dos bestias, la bestia de la tierra, que representa un poder político, y la tierra del mar, y la bestia del mar, que representa un poder espiritual, anticrístico, anti-eclesiástico, anti-iglesia, pero incluso formalmente puede tener forma de religiosidad. Una bestia, que nos dice Apocalipsis 17, es una bestia roja, que a la vez queda herida y después resucita, después se recupera. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que al final de los tiempos el mal ya no se presentará solo como pecado personal, sino como pecado estructural, como había dicho en la Divinis Redentoris Pío XI, como autodivinización colectiva del hombre, por tanto, bajo incluso una figura política. Entonces vamos a ver unos hechos históricos que pueden ser casualidad o no pueden ser, pero para ver cómo esta figura de San José va cobrando como una importancia incluso espectacular en la política, en el mundo de las luchas contra el cristianismo del siglo XIX, incluso del siglo XX, y todos recordamos que Pío VI, el Papa Pío VI, había sido capturado, hecho prisionero por la Revolución Francesa, por el propio Napoleón, y cuando muere Pío VI, pues entonces el Papa prohíbe que se organice un concilio, por lo tanto ya se da la Iglesia por finiquitada porque no se va a elegir ningún nuevo Papa. En Venecia consiguen reunirse unos cardenales, eligen a Pío VII, Pío VII rápidamente es hecho prisionero por Napoleón y le arrebata los estados pontificios, por lo tanto el poder temporal, y por lo tanto ya se presupone que la Iglesia ya se va a extinguir. Y Pío VII, pues en ese momento encomienda especialmente la Iglesia a San José, los estados pontificios a San José, y bueno, a partir de ese momento, justo de ese depósito de esperanza en San José, pues viene la batalla de Leipzig, la pierde Napoleón, siguientes batallas, Napoleón va perdiendo todas las batallas. Y él mismo, que era un medio agnóstico, que no debía creer en mucho, por no decir en nada, tiene la sensación de que
Dios o algo se ha vuelto contra él. De ser un general victorioso, empieza a perder todas las batallas. Y lo único que se le ocurre es devolver los estados pontificios al Papa, ¿no? El decreto se firma un día como hoy, un 10 de marzo, y justo cuando empieza la novena de San José, y el Papa Pío VII recibe el decreto de devolución de los estados pontificios, pues el 19 de marzo de 1814. Justo, claro, el Papa tiene clarísimo que eso ha sido una actuación sobrenatural de San José. Todo el siglo XIX va a ser un siglo de convulsiones, un siglo de revoluciones, 1830, 1848, una muy dura, 1871, que es la Comuna de París, la que más se parece pues, a lo que será el futuro comunismo, la revolución comunista. Y justo en ese año, Pío IX escribe, antes que la encíclica de León XIII, la bula papal para acrecentar la devoción a San José. Digamos, ante esa revolución que ya en 1870 Víctor Manuel se vuelve a apoderar de los estados pontificios, el Papa se encuentra absolutamente desolada, otra vez la Iglesia parece que está condenada a ser aniquilada. Y cuando justamente, poco antes, el Papa había recibido 500 cartas de 500 obispos del mundo para que se nombrara a San José patriarca del pueblo de Dios, pues Pío IX nombra a San José patriarca del pueblo de Dios y, por lo tanto, protector. No solo un protector cualquiera, un patriarca es un protector en el Antiguo Testamento, también militar, es un protector de lo material, es un protector no solo de lo espiritual. Y entonces, toda en esa época es cuando aparecen toda una serie de santos. Ahora entraríamos aquí a describir el famoso Pas dels Sants en Cataluña, donde una infinidad de fundadores, de santos, pues van extendiendo la devoción a San José en la misma medida que la revolución o las revoluciones van avanzando. Solo por poner dos ejemplos, pues uno es el padre Mañanet, San José María Mañanet, que tiene un sueño, tiene una visión justo también, en ese momento, cuando caen los estados pontificios, se interrumpe el Vaticano I porque las fuerzas revolucionarias impiden que se acabe el Concilio Vaticano I, todos los cardenales y obispos, todos tienen que salir corriendo, y bueno, ante eso, pues el padre Mañanet tiene un sueño, ese sueño es de un templo, ese templo debe llevar en la fachada a San José, una imagen de San José, y tiene que ser un templo reparador para la salvación de la Iglesia ante esta hecatombe de la debacle del Vaticano I, de la Iglesia, de los estados pontificios, y además, como se está viviendo en España la Primera República, que es profundamente antirreligiosa, pues tiene que poner, decía en este sueño Dios, el padre Mañanet, San José, restaurador de España. Y ante este sueño escribe dos cartas, una a su obispo, que es el obispo Caixal, y otra al presidente de la Asociación Josefina, director del Propagador de San José, que es Bocabella, José María Bocabella, y con esa carta es la carta inspiradora de la Sagrada Familia actual. Bien, todo esto está ocurriendo en el último tercio del siglo XIX, luego ese templo será retomado por Gaudí y será nuestra Sagrada Familia. Entre otros muchos tenemos a San Enrique d'Ossó, pero hay una cosita de San Enrique d'Ossó que marca muy bien en lo que estamos diciendo. Él quiere fundar una hermandad josefina y envía los estatutos a su obispo de Tortosa, y entonces en la justificación dice: ¿por qué queremos montar esta hermandad josefina? ¿Por qué queremos fomentar la devoción a San José? Y dice así: a un siglo, estamos en el 19, pues heredero de todos los vicios y herejías de los siglos anteriores, convenía oponerle un remedio universal, un modelo, un santo ejemplar de todas las virtudes y heredero de todas las gracias esparcidas entre los demás santos. En unos tiempos en los que el mal se practica, avanza y se propaga por sistema, con una organización satánica, se está refiriendo a la masonería, evidentemente, menester es aunarse todos los buenos, organizarse para practicar la virtud, adelantar y perseverar en ella,
hacer bajo sistema el bien para contrarrestar y destruir el reinado del mal. Ya no se trata de destruir el pecado personal, sino el reinado del mal que se está manifestando de forma organizada, de forma sistemática, contra la propia Iglesia. Bien, a veces cuando hablamos de fechas y numerología, sea en Apocalipsis, sea, pues ahora hemos visto unas fechas históricas, bueno, es evidente que cada uno las puede interpretar como quiera, pero sí que linealmente estamos viendo que va aumentando poco a poco, en el sentir de los papas y de la Iglesia, la necesidad urgente de recurrir a un remedio extraordinario. Bien, hablemos de fechas. Esto nos lo recordaba pues, también el doctor Canals con mucha insistencia, como en 1689 el Sagrado Corazón revela a Santa Margarita María de Alacoque su deseo de que el rey y el reino de Francia se consagren a su corazón y se entronicen el Sagrado Corazón en las banderas. Y decía Canals, justo cuando esta revelación, en mes y año, 100 años después, en 1789, habiendo hecho caso omiso Luis XIV de esta petición, pues vendría y estalla la Revolución Francesa. Esto tiene como su qué, cada uno piense lo que quiera, pero justo 100 años después, cuando se celebra y triunfa la Segunda Internacional, que es cuando ya el socialismo empieza a dejar de ser un socialismo utópico para ya ser un socialismo revolucionario, que dará paso a la Tercera Internacional, que ya es el socialismo comunista, pues en 1889 es cuando aparece la Quam Pluris, como digamos, esa expresión de la Iglesia frente a ese ataque ateo que va a recibir. Y al cabo de 100 años, Juan Pablo II escribe la Redentoris Custos, una encíclica dedicada a San José, como aniversario, centenario de la Quam Pluris, y justo en 1989 pues se cae el muro de Berlín, cosas que pasan, ¿no? Y a partir de ahí que cada uno interprete lo que quiera. Bien, esto lo podemos hacer esta lectura como histórica, pero también vemos cómo este crecimiento de la devoción a San José está inmersa, incrustada en lo que va a ser la propia vida de la Iglesia. León XIII introdujo a San José en las oraciones litúrgicas de la Iglesia, no en el canon de la misa, esto lo hace Juan XXIII, pero, por ejemplo, Benedicto XV propone las oraciones de la reserva del Santísimo Sacramento y se pone la deprecación de bendito sea San José, su castísimo esposo, aparece por primera vez. Pío XII, muy tardíamente, frente al 1 de mayo, Día del Trabajador, y por tanto una jornada revolucionaria, propone pues, la fiesta de San José Obrero. Juan XXIII pues, introduce en el canon de la misa a San José y lo proclama patrono del Concilio Vaticano II, como bien sabemos. Por tanto, San José cada vez está más introducido. Y además, claramente como un instrumento de lucha, de combate. Si hemos dicho antes que en el Apocalipsis se relata que cuando es llevada la mujer al desierto y ahí está esperando el dragón y empieza el combate en los cielos, que es San Miguel contra los demonios del cielo, pues San José va a ser el encargado de luchar contra los demonios de la tierra. No solamente esto lo vemos simbólicamente en Lourdes, en el santuario de Lourdes, como la entrada a la explanada pues tiene dos puertas, una a San José y otra dedicada a San Miguel, sino también pues cuando San Pío X pide al cardenal Lepicier, le pide las letanías, que escriba las letanías de San José, pues una de ellas es San José, terror de los demonios, ¿no? San José, terror. Los demonios le tienen terror a San José. Por tanto, podríamos ir insistiendo, pero está clarísimo que a lo largo de la Iglesia reciente, y como la Iglesia el tiempo no lo calculamos como nosotros, reciente es el siglo XIX, reciente es el siglo XX y esta parte del siglo XXI que estamos viviendo. Pues bueno, estamos viendo, o estoy intentando exponer, que
San José va a tener un papel muy especial en esta segunda venida, en este último gran combate contra el mal, lo cual nos tendría que llevar a conocer mejor a San José. Claro, uno dice, ¿cómo lo conocemos si no hay una sola palabra en el Nuevo Testamento sobre San José? No hay palabras suyas recogidas, pero sí que tenemos un tipo que es José, hijo de Jacob, que siempre ha sido tomado como tipo de San José. José, hijo de Jacob, que consigue la primogenitura, era un décimo, pues consigue la primogenitura de Jacob. Era un hombre que tenía sueños, contra las tesis a veces de la Iglesia Oriental, que San José era un viejecito y tal. Podemos saber por este tipo de San José, hijo de Jacob, que San José debía ser esposo de la Virgen, pues muy joven, porque cuando sus hermanos lo venden a una familia egipcia, lo venden por 20 siclos, y 20 siclos, según el Deuteronomio, pero en el Levítico, es el precio que se paga por un esclavo joven de 20 años. Por tanto, y además también se dice que era muy guapo. No solo era muy guapo, sino que además vivía la castidad, porque la familia que le acoge es la familia de Potifar, y la mujer le está tentando constantemente para que caiga en sus brazos, y San José es de los pocos, José, perdón, hijo de Jacob, es de los pocos personajes bíblicos que no tiene un desvío y se conserva absolutamente casto. Bueno, ¿y esto por qué lo digo? Porque, para entender, a lo mejor me estoy sobrepasando en imaginación, pero hay en este tipo de San José, que es José, hijo de Jacob, encontramos pues cosas, unas palabras, vamos, fantásticas, donde el faraón delega en José para que administre el reino, y le dice, tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. O sea, sobre San José pues estará Cristo, está Dios Padre, evidentemente, pero solo ellos. Y él será el encargado de gobernar. Y entonces, aquí viene como una idea en que nos ayudará San José al final de los tiempos, cuando la Iglesia desaparezca, cuando prácticamente, posiblemente, se haya perdido toda devoción mariana, o los que la preserven pues la tendrán esa devoción en el rosario, y la Eucaristía, pues si la Iglesia prácticamente ha desaparecido, será imposible. Y aquí pues vendría como una interpretación, siguiendo esta analogía, esta tipología reconocida por la Iglesia, donde el faraón dice el Génesis, cuando el pueblo clamaba al faraón por pan, les decía, ita José. Este pan puede tener muchas lecturas, evidentemente, es el pan terrenal, pero también en San José puede ser el pan del cielo. En los momentos difíciles de persecución sin iglesia, ¿quién podrá preservar o incluso gozar de la Eucaristía? Pues los que sean devotos de San José. Ese ita José, que luego ha quedado expresado pues, en todas las órdenes religiosas dedicadas a San José. Ita José y haced lo que él os diga. Esto tampoco lo digo porque sí. Esta relación de San José con la Eucaristía, pues la podemos ver de muchas formas. Ahora no voy a alargarme porque no puedo, pero si uno conoce la tradición judía, en el Sabbat está la tradición de Hamotzi, que es la bendición de los panes, donde el pater familias, el padre de familia, y por tanto Jesús, esto lo vería hacer a San José muchas veces, el Sabbat recoge el pan y pone las manos sobre el pan y dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Evidentemente que la estructura litúrgica antes de la consagración prácticamente está tomada, evidentemente, de esta oración del padre de familia judía, y que Jesús lo aprendió, evidentemente, de San José, Igual que esa oración de Jesús al Padre celestial, en la cual se pide el pan nuestro de cada día,
no solamente se pide el pan material, sino, claro, el pan del cielo. Y, evidentemente, pues también Jesús, hijo de San José, hijo nutricio, por cierto, que da de alimentar. San José también nos nutre, y nos nutrirá a nosotros, digamos, haciendo viable poder tener la Eucaristía, posiblemente en tiempos donde prácticamente será imposible alimentarse de la Eucaristía. Pues este José, a él también Jesús le pedía pan para comer, es evidente. El Padre Nuestro, hay siempre esa analogía entre lo terrenal y lo espiritual, los bienes terrenales que se piden y los bienes espirituales. Vale. Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar San José? Ya lo hemos dicho, es un padre nutricio, en esa ausencia, en esa misteriosa ausencia que hemos recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esa misteriosa muerte aparente de la Iglesia. Por tanto, esa dificultad de acceso a los sacramentos, pues ahí va a estar el propio San José. Pues también podemos ver que San José puede ayudarnos, va a tener un papel especial de muchas formas. San José, lo dice Juan Pablo II en la Redentoris Custo, dice: la Iglesia, repite un poco lo que vimos en León XIII, en la Quam Pluris, la Iglesia tiene necesidad de un especial poder desde lo alto. Las palabras son muy importantes. Tiene una especial necesidad, de un especial poder, una especial fuerza. Y aquí pues enlaza muy bien lo que, digamos, significa José, que siempre las etimologías son complicadas y discutidas. José podría significar, dicen algunos autores, el que acrecienta, o incluso Yahvé, el que acrecienta la fuerza. San José como una especie de manifestación de la fuerza de Dios, de la obra de Dios en la tierra, en la historia, pero con una fuerza, con un acrecentamiento espiritual. Tenemos muchas anécdotas o ejemplos, como Santa Teresita, cuando, digamos, no sufría porque no podía comulgar, y cuando comulgaba no tenía consolaciones eucarísticas y sufría mucho. Hubo un momento que León XIII, digamos, permite que sean los confesores los que den el visto bueno si las carmelitas pueden o no comulgar, con lo cual a partir de ese momento puede comulgar con más frecuencia. Y Santa Teresita, pues a Sor Genoveva, pues digamos, que le confiesa sus cuestiones espirituales, pues le dice, está convencidísima de que es pues una obra de San José, un milagro de San José, al cual se la estaba pidiendo poder comulgar. Esto, en cierta medida, lo dice también el padre Enrique d'Ossó, San Enrique d'Ossó, cuando, sabemos que es el fundador de las teresianas, cuando habla de Santa Teresa de Jesús, la heroína española, dice: Santa Teresa de Jesús, dice de que el exceso patriarca y Señor San José no es como los otros santos, a quienes dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Todos los santos pues tienen una vocación, pues San Blas para la garganta, y parece que para el otro no va a ser más eficaz, pero bueno. Sino que este glorioso santo, San José, socorre en todas las gracias. Bueno, esto es como muy concluyente, cuando dice que todo lo que se le pida, decía que Ramier sobre Santa Teresa, parafraseando a Santa Teresa, que todo lo que se le pida a San José, todo se le concede, todo nos será concedido, todo. Es el santo espectacular.
Y además funciona. Estos, pues, muchos tenemos la experiencia. Funciona para las cosas de la casa, funciona para las cosas del trabajo, funciona para la vida cotidiana. Cuando uno se dedica a noviazgos y matrimonios cuesta un poco más, pero bueno, funciona la cosa. Y bueno, pues si tiene esta humildad de pedirle a San José cosas, pues San José las va concediendo y además con una rapidez y una eficacia absolutamente sorprendente. Absolutamente sorprendente. Bien, entonces, otra, y ya para acabar, otra reflexión sobre San José en estos últimos tiempos, insisto, donde parecerá como cuando José y María pierden a Jesús y sufren esa angustia, es en el fondo el poder de San José en cuanto que padre de Jesús, en cuanto que padre de Jesús. Padre, claro, ¿en qué sentido? Todos los que queramos. No carnal, evidentemente, pero bueno, se ha reflexionado y supongo que Enrique diría algo y se dirá algo, cómo a través de, pues, de teólogos como Suárez, bueno, y otros autores, esa unión en la redención de San José le viene por el matrimonio verdadero de Jesús, de San José y María. No es un matrimonio falso, es verdadero. Y por lo tanto hace que la paternidad de San José sobre Jesús sea una paternidad verdadera, espiritual, pero verdadera, y nos descubre como esa primacía del orden espiritual sobre el orden carnal. Pero es una paternidad real, absolutamente real, no carnal, pero profundamente real. Por eso la Virgen María, que no puede mentir, cuando se encuentran a Jesús, dice, tu padre y yo te estábamos buscando, ¿no? Dice, tu padre adoptivo y yo te estábamos buscando, o tu padre nutricio, ¿no? Dice, tu padre y yo te estamos buscando. Por tanto, es esa unión tan potente, además son una sola carne cuando uno se casa, por tanto Jesús, María y José eran una sola carne, y por tanto así participa de la redención San José. San José. Pero, para verlo de otra forma, esto lo dice Juan Pablo II en la Redemptoris Custos, dedicada a San José, por si no lo he dicho, citando a San Agustín y a Santo Tomás y reflexionando sobre los atributos del matrimonio, uno de esos atributos, dice, es la unión de corazones. Dos corazones totalmente unidos. Eso es el matrimonio. Dos corazones unidos. Y, evidentemente, es el corazón de Jesús, de María, el corazón de José, que vendría a ser, pues, la primicia del reinado del corazón de Jesús, en su aspecto, evidentemente, al final de los tiempos, mesiánico, el triunfo de Jesús y de su Sagrado Corazón, en la festividad, por cierto, pues también litúrgica de Cristo Rey. Muchas gracias. Ha sido súper puntual, aunque tampoco teníamos prisa, no puedo reprobar. Yo le he pasado una notita diciendo no tengas prisa, tú sigas. Es que como ya me había saltado cosas. Bien. Que vamos a acabar. Bueno, si tenéis alguna pregunta. ¿Por qué crees que Juan Pablo II la Redemptoris Custos no la puso como encíclica, sino solo como exhortación apostólica? Buah, no tengo ni idea. De ser sinceros, ¿no? Es que se lamentaba de esto, de que la Redemptoris no era encíclica y Bueno, Canal se enfadaba mucho porque él había hecho el esquema y todos decían que no le habían hecho caso a Redemptoris Custos. Y yo supongo que alguien presionaría misteriosamente para que tal. Sí, porque además en esa época hablar de San José, aún me acuerdo cuando salió la Redemptoris Custos, fue para nosotros todo una encíclica, porque además una señora encíclica consistente, porque los otros... ¿Qué? No, perdón, no, es exhortación, pero que las otras, las bulas y tal, son brevísimas, digamos, incluso en el tiempo se va viendo cómo se van
engrosando, ¿no?, los documentos papales sobre San José. Pero yo creo que habría, bueno, pues esto, unas ciertas reticencias o resistencias, ¿no? Pero bueno, tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Enrique, temo tu mirada inquisitorial. Se enfadaba también porque no se incluía todavía a San José en las otras plegarias eucarísticas, solo estaba en el canon romano que yo Entonces, supongo que ya desde el cielo habrá actuado para que se ha conseguido, sí.